Gracias, hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en esta pequeña plática acerca del trabajo que estamos realizando en el instituto. Y bueno, pues continuando con este eje temático, hoy les voy a platicar un poco acerca de algunos estudios numéricos que hemos estado realizando, ¿no? Dentro del grupo de trabajo. Dentro de ellos pues se encuentra el doctor Appendini, el doctor Durán, la doctora San Vicente Añorbe y la maestra en ciencias Ramírez, Ana Ramírez. Y bueno, pues hablando un poco, retomando un poco las últimas pláticas que se han dado, pues en resumen la importancia del estudio de las arribazones, pues nos ha llevado a tratar de buscar diferentes formas de entender cómo es que eh, este fenómeno del sargazo, de la llegada del sargazo, pues ha tenido diferentes tipos de repercusiones, ¿no? La semana pasada la doctora Brillita comentaba que todavía faltan estudios por hacer y en este contexto, ¿no? Pues estos trabajos están enfocados a, a la parte física, ¿no? Estos factores abióticos que ella mencionaba, ¿no? En particular, pues el efecto de las corrientes sobre la trayectoria, ¿no? Y el transporte de sargazo hacia las costas de México. Entonces, bueno, pues la motivación pues ya se ha dado, ¿no? En los diferentes seminarios dentro de este eje temático, ¿no? Eh, sí, al llegar a las costas ha sido un problema nacional que ha tenido que ser atendido de una o de otra forma, pero eh, ecosistémicamente hablando, ¿no? El sargazo favorece la conectividad entre diferentes regiones muy distantes a lo largo y ancho de los océanos y además ofrece descanso a ciertos tipos de alimentación, sirve de zonas de reproducción para distintos organismos. Sin embargo, pues estos cambios que también ya se mencionaban en el sistema climático, me refiero al sistema climático, pues todo, ¿no? La atmósfera, el océano, en la litosfera, que serían los aportes continentales, etcétera, pues han tenido algo que contribuir y se manifiestan de diferentes formas, ¿no? En este caso, algo muy evidente, pues son estas grandes arribazones. Y todo esto, pues tiene ciertos impactos, como ya han sido mencionados, ecológicos, sociales, económicos, ¿no? Que nos han llevado al área científica abordar este tema desde diferentes perspectivas, ¿no? Como también ya lo mencionaban, hace falta información, ¿no? Se conoce aún muy poco acerca de los factores bióticos y abióticos de este sargazo. Y bueno, para ello, pues también es importante considerar que no solo los que debemos aportar a a toda esta problemática, pues somos los científicos, ¿no? Sino también debe de haber otra participación como la participación gobierno, sector privado, eh, y todos aquellos involucrados en tomar decisiones para poder tomar acciones sobre esto que ha ocurrido en la última década y un poco más, ¿no? Entonces, pues lo que estamos buscando es poder contribuir a tener un manejo costero integrado como medidas de adaptación, ¿no? Y bueno, nuestra aportación es esto que les voy a platicar, ¿no? Entonces, ya han dicho qué es lo que se conoce y bueno, pues desde 1970 las arribazones de sargazo han ido incrementando, ¿no? No solo en cantidad, sino también en frecuencia y duración, ¿no? Se mencionaba que desde el 2011 se encuentran registros de grandes cantidades de sargazo. Sin embargo, no solo es el 2011, sino también ha habido otros años donde la llegada del sargazo ha sido masiva, ¿no? Y bueno, la del 2018, pues ni qué decir. Entonces aquí les muestro una animación, ¿no? De
de los resultados de un artículo que publicó Wang y Hung en el 2017 de imágenes de satélite, en donde tenemos una serie temporal de las manchas de sargazo desde el Atlántico ecuatorial, ¿no? Y le voy a adelantar un poco a esta animación porque lo que quiero que vean es pues estas imágenes a partir de estos registros que se dan a partir del 2011, ¿no? Como podemos observar, estas grandes cantidades de sargazo vienen desde el Atlántico, ¿no? Y van subiendo, son transportadas mediante las corrientes hasta el Caribe y de ahí hasta las costas de nuestro país, ¿no? Estas son las imágenes del 2014, que fue otro año importante, 2014-2015, y pues la más estudiada hasta ahora, ¿no? De que es la del 2018, que empieza un año antes, ¿no? Que es el 2017, en donde se empieza a registrar una gran cantidad de sargazo, ¿no? Ahí en esta animación lo pueden ver. Y bueno, pues sin más preámbulo, que es lo que se conoce hasta el día de hoy, pues hablando en un contexto físico, ¿no? Tenemos que la advección es elemental para la distribución del sargazo. Sin embargo, existen otros factores que influyen en estos patrones de distribución. Recientemente se ha demostrado que el transporte inducido por el oleaje superficial del océano pues es localmente forzado por el viento y es fundamental considerar que si estas grandes manchas de sargazo provienen desde el Atlántico ecuatorial, ya hace 8 días la doctora Brigitta nos explicaba un poco acerca de esta dinámica oceánica, ¿no? Que también ya ha sido muy estudiada y reportada. Entonces, el sargazo que entra a este sistema de corrientes que ocurren en el Atlántico norecuatorial, ¿no? Es de vital importancia, ¿no? Y ahí se consideran la corriente de la Guyana, la corriente del norte de Brasil, hasta que este sargazo o esta dinámica lleva al sargazo a entrar al mar Caribe, ¿no? Entonces, bueno, todos estos resultados son robustos, ¿no? Y sí se ha encontrado una variabilidad anual, estacional e incluso interanual, ¿no? Sin embargo, los reportes son casos de estudio muy específicos para ciertos años, cuando se han registrado las arrebazones masivas. Sin embargo, sí se conoce o se sabe que el 79% de la variabilidad anual de la abundancia del sargazo se asocia a esta dinámica del Atlántico norecuatorial, ¿no? Entonces, existe una conectividad entre la intensificación de esta contracorriente y la dinámica que existe dentro del propio mar Caribe, ¿no? Y a esto, pues, le sumamos los forzamientos del viento cuando se encuentra en la cuenca del Atlántico, más el oleaje cuando llega a la costa, ¿no? Entonces, pues el objetivo de este proyecto que se inició justo cuando nos confinaron a todos en nuestras casas, ¿no? Y entonces teníamos que seguir averiguando qué era lo que pasaba y pues lo que teníamos a nuestra disposición era un buen sistema de cómputo. Y entonces decidimos utilizar diferentes metodologías con el fin de poder tener un sistema de alerta temprana para la toma de decisiones oportunas. Y bueno, estas diferentes metodologías están divididas en dos partes. Una, que es un método estadístico conocido como los mapas autoorganizados, que ahorita les voy a platicar un poco de cómo funciona. Y el otro son las estructuras coherentes lagrangianas, que nos describen un poco acerca de lo que es las trayectorias de las corrientes y por lo tanto de lo que se encuentre suspendido en el agua, ¿no? Y posteriormente, pues, cómo es que el viento afecta esta dinámica. Entonces, pues para ello ocupamos dos bases de datos, ¿no? La base de datos del HICOM, que es un modelo numérico. Este es parte del National Ocean Partnership Program
Y entonces se utilizó una base de datos de 25 años, desde 1994 hasta el 2018, y se obtuvo una climatología de datos diarios. Y por otra parte, tenemos el mismo periodo de tiempo con los datos del CFSR, que es el National Center for Environmental Prediction, y se obtuvo también esta climatología para que pudiéramos ver cuál es el forzamiento en el mismo periodo de tiempo a lo largo de estos últimos años. Posteriormente se obtuvieron los patrones de transporte lagrangiano recurrentes o persistentes mediante las estructuras coherentes lagrangianas. Y por otra parte, en paralelo se obtuvieron los mapas autoorganizados, que es una serie de patrones obtenidos mediante redes neuronales artificiales sin supervisión. Y finalmente, pues con toda esta información, hicimos varios experimentos lagrangianos con un modelo de advección-difusión desarrollado por el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Entonces, bueno, un poco platicarles acerca de estas metodologías. En principio, pues las estructuras coherentes lagrangianas se obtienen a partir de los datos de corrientes, de las velocidades de las corrientes. Y esta metodología se basa en identificar trayectorias espaciales que siguen las corrientes y que constituyen simultáneamente barreras de transporte y trayectorias que maximizan la tracción normal de las trayectorias más cercanas. Es decir, podemos encontrar con esta metodología zonas en donde la corriente converge o diverge o podemos encontrar también regiones aisladas de las corrientes, ¿no? Entonces, estas trayectorias se caracterizan por organizar y definir el transporte lagrangiano en un espacio, ¿no? Entonces, no voy a entrar mucho a detalle, esta metodología nos ayudó en colaboración el doctor Durán, que es el que ha estado trabajando con este método, y entonces de aquí podemos obtener 4 cosas importantes: las trayectorias recurrentes o persistentes, las regiones de máxima atracción, las regiones aisladas y las barreras de transporte. Y cómo es que nos aseguramos de que los modelos numéricos puedan reproducir estas trayectorias. Por ejemplo, si vemos el esquema de la derecha, tenemos una condición inicial, que es donde tenemos el punto azul, y entonces, digamos que esta partícula hace un recorrido hacia la derecha de la imagen, y entonces este método lo que hace es encontrar estas regiones justo en donde tenemos la cruz roja y tenemos un círculo negro, en donde tenemos zonas de atracción, que son las que se encuentran, podríamos decir, en el eje de las Ys, y zonas de repulsión o divergencia, que es en el eje de las X. Entonces, supongamos que nuestro modelo no reproduce esa trayectoria original, que es la línea negra, que vemos que va hacia la izquierda de la imagen. Sin embargo, el método al final nos encuentra esta zona de convergencia, que es la línea negra punteada, ¿no? Esa es la importancia de esta metodología. Entonces aquí en esta imagen les muestro la climatología de las corrientes, en donde vemos perfectamente identificada la corriente del norte de Brasil, vemos cierta intensificación de las corrientes dentro del Caribe, y lo que es la corriente de Lazo y la corriente de Florida, ¿no? Que es cuando sale al norte de Cuba. Entonces, pero esto es un promedio de 25 años y al final no podemos explicar qué es lo que pasa, ¿no? Ni cómo se mueve el sargazo con esto. Entonces, al aplicar este método de estructuras coherentes lagrangianas, lo que encontramos es esto, ¿no? Se aplicó la metodología a estos 25 años promediados, y entonces aquí en rojo se muestran las zonas de atracción. En colores más claros se muestran las zonas
podría ser como de divergencia, podríamos llamarle, y también encontramos zonas aisladas, que son los colores, bueno, no los colores, sino es el blanco que podemos ver aquí. Entonces, con esto vemos perfectamente identificada la zona de la corriente norte de Brasil, ¿no? Esta dinámica de convergencia que hay de atracción en las Antillas Menores. Luego tenemos otra región importante en el canal que se forma entre Honduras y Nicaragua y llegando ya a la península de Yucatán. Y ahorita les voy a platicar un poco más acerca de o sea, cómo llevamos esto al sargazo. Entonces, estos fueron los resultados de las estructuras coherentes lagrangianas de aplicarlas a la climatología. Y en paralelo obtuvimos los mapas autoorganizados, que este es otro método estadístico en donde es una técnica no lineal de redes neuronales artificiales no supervisadas que permite hacer un análisis multivariado de los datos que tengamos. Entonces, este método permite visualizar, clasificar, agrupar y detectar patrones complejos de cualquier conjunto de variables, es decir, podemos poner las corrientes, el viento, la temperatura, ¿no? En el número de variables que querramos identificar y entonces poder obtener cierto número de patrones tanto espaciales como temporales, ¿no? Esta técnica ya ha sido utilizada por varios autores para la caracterización de las corrientes a largo plazo y ha servido como un método para poder estudiar las condiciones hidrodinámicas en distintas regiones, ¿no? Entonces, esquemáticamente, todo esto que les acabo de decir es como se ve aquí, ¿no? Lo que hace es tomar un radio de influencia por vecindad y entonces poder reconstruir las series de tiempo, generar mapas espaciales y generar mapas temporales. ¿Y de esto qué obtuvimos? Aquí en esta imagen les presento un arreglo de 3x3 de las salidas de estos mapas autoorganizados, solo de las corrientes. Entonces, en este arreglo lo que obtenemos son 9 patrones en donde los porcentajes, no sé si los alcancen a ver bien, pero estos porcentajes nos indican, es el porcentaje de ocurrencia, la ocurrencia de las corrientes. Entonces, lo que quiero resaltar con estos 9 patrones son, por ejemplo, ¿no? Tenemos que no en todos se presenta, por ejemplo, la intensificación de la corriente de lazo. O en otros, esta dinámica de la recirculación del Atlántico norecuatorial y la intensificación de la corriente del norte de Brasil. En otros, por ejemplo, podemos ver esta dinámica en el Caribe, ¿no? Que se intensifica, que va hacia el norte, o la intensificación de las corrientes ya más al norte en las Antillas Menores, ¿no? Entonces, estos patrones nos ayudan como a clasificar o a identificar, ¿no? La ocurrencia de ciertos patrones a lo largo de una serie de tiempo. Entonces, no solo tenemos salidas de los patrones espaciales, sino que también este análisis nos arroja un resultado que se le conoce como Best Match Units, que abreviado lo llamaré como BEMUS, y entonces lo que hace es organizar estos patrones en el tiempo. Es decir, por ejemplo, aquí en el eje de las Y les presentó el número de patrón y en el eje de las X tenemos el año. Entonces, por ejemplo, tenemos que de enero hasta el 15 de febrero se presenta el patrón 7, del 16 de febrero al 5 de abril el patrón 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si ordenamos los patrones respecto a al orden
temporal en el que estos se presentan, tenemos una imagen como la que les estoy mostrando ahorita, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, son las mismas imágenes que les había presentado, pero ordenadas a lo largo del año. Podemos ver cómo mientras unas regiones se intensifican, las otras disminuyen. Y cómo en algunas, como la corriente de Lazo, ¿no? Se ve más mm, resalta, ¿no? Esta intensificación. Entonces, con esto, con los mapas autoorganizados y con el análisis de las estructuras coherentes lagrangianas, lo que hicimos fue diseñar experimentos lagrangianos para ver qué es lo que estaba pasando. Entonces, basados en los resultados obtenidos por Wang y Hung, que fue la animación que les presenté en un inicio, y creo que también ya lo mencionaban en algunas ponencias pasadas. Del lado derecho, en el recuadro naranja, se definió una zona a partir de la cual se liberaron partículas inertes, es decir, partículas numéricas, en donde no se considera ningún componente biótico del sargazo, ¿no? Como una primera aproximación. Y entonces se utilizaron dos campos de velocidades para hacer estas simulaciones o estos experimentos. Una fueron los datos, la climatología de los datos de velocidad del HICOM, y la otra fueron los patrones distribuidos de acuerdo a los VEMUS, es decir, de acuerdo al orden en que se presentan a lo largo del año cada uno de estos patrones. La zona de liberación, como ya les mencioné, fue esta, definida y ubicada estratégicamente de acuerdo al sistema de corrientes. Se hizo un arreglo de 153 nodos separados por un grado longitud, y en cada nodo se liberaron 100 partículas. Estas partículas se liberaron durante todo un año, cada tercer día. ¿Ok? Y entonces se hicieron 3 experimentos, tanto para los datos del HICOM como para los datos de los patrones obtenidos por los SOPs. Se hicieron experimentos sin viento, se hicieron considerando el 1% del viento, del forzamiento por viento, y considerando el 2% del viento. ¿Y qué obtuvimos de esto? Aquí en este clúster de imágenes les muestro los resultados de las partículas sin considerar el viento. Este es el resultado de un acumulado anual de acuerdo al mes de liberación. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el panel superior izquierdo, es decir, la primera imagen, son las partículas que se liberaron en el mes de enero, y se hizo la suma acumulada de los 365 días que se desplazaron. Y los colores indican esta suma acumulada. Entonces, en esta imagen lo que quiero que vean son algunos detalles importantes. Por ejemplo, las partículas sin considerar el viento, lo vuelvo así como a señalar porque es importante. Las partículas que nacen en los meses de primavera, que podemos considerar de mayo a agosto, primavera y verano, prácticamente no entran al Caribe. Y si logran entrar, entran en muy baja cantidad, en muy bajo número de partículas, y quedan acumuladas al norte del Caribe, es decir, abajo de las Antillas Mayores, al sur de las Antillas Mayores. Ahora, si consideramos o si observamos las partículas que se liberaron en los meses de otoño-invierno, podemos ver que la suma acumulada de estas partículas se desvían por fuera de las Antillas y se transportan hacia el norte del Atlántico, es decir, como en dirección al mar de los Sargazos. Pero si estas partículas son liberadas en los meses de invierno, por ejemplo, a partir de diciembre, enero, febrero, podemos ver que sí logran entrar al Caribe, pero se acumulan alrededor de las Antillas. Ahora, si este experimento lo ponemos en
en los diferentes patrones que obtuvimos de los SOMs, obtenemos estas imágenes que les muestro aquí. Y entonces, las imágenes de las partículas, las figuras de las partículas es igual que el anterior, es el acumulado anual, pero correspondiente a cada patrón. Y entonces aquí podemos separar o dividir e identificar dos periodos importantes, que son estos que les mencionaba, los meses de primavera-verano y los meses de otoño-invierno. Pero lo más significativo de estos resultados es que efectivamente si utilizamos estos patrones obtenidos de una climatología de 25 años, reproducen lo que estamos encontrando con los datos de los modelos o del modelo HiCom, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que esta metodología, esta estadística que utilizamos de los patrones, sí están representando lo que ocurre o lo que podría ocurrir o lo que ocurrió, ¿no? Con los datos instantáneos. Entonces, perdón, ¿qué pasa con cómo poder explicar que las partículas sigan ciertas trayectorias? Entonces, retomando lo de las estructuras coherentes lagrangianas y haciendo una reducción de dominio, es decir, vámonos, digamos, al Caribe, tenemos que estas estructuras o estas zonas en donde se maximiza esta convergencia, maximiza esta atracción de las corrientes, se ha demostrado que, aquí les voy a mostrar, se ha demostrado que funcionan o que modulan la trayectoria de las partículas, es decir, que pueden funcionar o funcionan como barreras naturales. Esta es una animación del doctor Durán, colaborador en este trabajo, en donde él muestra que efectivamente estas zonas de máxima atracción determinan las trayectorias. Si eso lo trasladamos al tema sargazo, entonces podemos decir que estas zonas de máxima atracción pueden funcionar como barreras naturales para que el sargazo vaya en una dirección o en otra, ¿no? Lo que significa que pueda o no llegar a las costas mexicanas. Entonces, en función de esta imagen, definimos se delimitaron 10 zonas estratégicas. Aquí les muestro los polígonos. Y lo que hicimos fue contabilizar el acumulado mensual de las partículas que cruzaron por esa zona, ¿no? De acuerdo al mes de liberación. Entonces les explico un poco estas figuras. En el eje Y, ¿no? Tenemos la densidad de partículas, es decir, el acumulado. El panel superior son los datos del HiCom y el panel inferior son los datos de los SOMs. La línea verde es la suma acumulada con el 1% del viento. La línea azul es considerando el 2% del viento y la línea roja son los experimentos en donde no se consideró el viento. Entonces, estas dos figuras corresponden a la zona 1, que es la que muestro en el mapa a su derecha, con un círculo verde, que es la que corresponde al canal de Yucatán. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí es cómo en función de que vamos moviéndonos geográficamente, el viento resulta ser significativamente importante o no. Entonces, la siguiente zona son las costas de Quintana Roo, en donde podemos ver que la línea azul es la que predomina, es decir, el 2% del viento.
Sin embargo, el 1%, considerando el 1% del viento, también tenemos una acumulación importante de partículas. Vamos moviéndonos espacialmente y entonces llegamos al canal de Honduras, Nicaragua y Jamaica en la zona oeste o en la región oeste. Y entonces vemos que la línea azul, que es la del 2% del viento, sigue predominando, pero si llegamos al centro del canal, y como recordarán, justo ahí se forma, tenemos una zona de máxima atracción, entonces aquí podemos ver que tanto con el 1% del viento como con el 2% del viento, ¿no? Las partículas se quedan en esa región. Al llegar al lado este, entonces resulta que sí es importante el viento, pero también podría no haber viento para tener una zona de acumulación. Entonces, eh, moviéndonos más hacia el este, tenemos el canal de Jamaica-Haití, donde el viento no necesariamente lleva partículas a esa región. Tenemos el canal de República Dominicana y Puerto Rico, en donde podemos ver que hay una máxima acumulación sin considerar el viento. Igual para en las Antillas Menores, al norte de las Antillas Menores. Sin embargo, las condiciones cambian cuando vemos o contabilizamos el acumulado en las Antillas Menores, al sur de las Antillas Menores. Y bueno, la región de Centroamérica, ¿no? Que prácticamente necesitamos al menos una intensidad del 2% del viento para que logren llegar a esa región. Entonces, haciendo un resumen de todo esto que les acabo de platicar, tenemos identificadas las regiones 7 y 8 con una mayor acumulación sin considerar el viento, las regiones 1, 4, 5 y 6 con el 1% del viento y 2, 3, 9 y 10 con el 2% del viento. Entonces, así se vería nuestro mapa. Entonces, pensando en que estas estructuras coherentes lagrangianas están funcionando como barreras naturales, ¿qué es lo que pasa si hacemos un acercamiento y nos vamos del Mar Caribe a la península de Yucatán? En este sentido, aquí les muestro las estructuras coherentes lagrangianas para cada mes del año, ¿no? Y entonces se ven un poco lejos, pero lo que quiero que vean es cómo en algún momento, voy a ejemplificar lo que les quiero decir en la circulación del Atlántico norecuatorial, que es lo que mejor se aprecia, como esta retrocorriente o esta recirculación de la cual ya se ha hablado, hay ciertos meses del año en donde se intensifica, hay ciertos meses del año en donde se hace más angosta y se alinea con la zona costera, ¿no? Al norte de Brasil, pero pasado el tiempo podemos ver cómo se hace más ancha y se separa hacia el centro hacia el Atlántico central, ¿no? Y hay meses, por ejemplo, como el mes de diciembre, en donde esta recirculación es muy, muy intensa, ¿no? Entonces, y eso lo podemos ver en estas regiones de máxima atracción. Entonces, ustedes disculparán la calidad de la imagen, pero si llevamos esto digamos, a la península de Yucatán, lo que quiero que noten es digamos, estas estructuras coherentes en donde hay ciertos meses del año en donde prácticamente no se intensifica tanto esta zona de máxima atracción, como por ejemplo el mes de octubre. Hay otros meses en donde, por ejemplo, en septiembre no es tan intensa, pero vemos cómo esta zona de máxima atracción se conecta con la región que está ubicada en la península de Yucatán. Pero hay otra época del año, por ejemplo, en el mes de agosto, donde no solo se conecta con la península o va llegando a la península de Yucatán, sino también esta zona de atracción abarca prácticamente toda la región del canal.
Entonces, ¿qué pasa con las partículas y considerando que estas estructuras funcionan como barreras? Les explico el panel del lado izquierdo, ¿no? Es el panel, perdón, son los datos del HYCOM. El superior es sin considerar el viento. Hacemos un zoom a la zona 2, que es la región de la costa de la península de Yucatán, es decir, de Quintana Roo. Entonces, en la zona 2, sin viento, es el primer panel. Del lado izquierdo tenemos los datos del HYCOM y del lado derecho tenemos los datos del SOMS, de los patrones obtenidos. El segundo panel para ambos experimentos es considerando el 1% del viento y el último panel es considerando el 2% del viento. Entonces, lo que quiero que noten es, por ejemplo, aquí les señalo la línea azul con asterisco. Esta línea azul con asterisco son las partículas que se liberaron en el mes de marzo. ¿Ok? Y entonces lo que quiero que noten es que al menos en la zona 2 tarda aproximadamente entre 3 y 4 meses desde la zona de liberación de las partículas, es decir, desde el Atlántico ecuatorial, norecuatorial. Y entonces así se van acumulando a lo largo del tiempo. Pero a la par, si vemos los experimentos con los patrones, entonces podemos observar la línea negra con asterisco, es, digamos, lo que correspondería al mes de marzo. Aquí arriba a la derecha les muestro el patrón al cual corresponde. Y entonces, lo que quiero que noten es que igual, ¿no? Logran reproducir, si lo vemos no solo a nivel climático, sino en particular zona por zona, logra reproducir lo que los datos del modelo instantáneos nos están arrojando como resultado, y al igual tarda entre 3 y 4 meses en llegar las partículas a la región de la península de Yucatán desde su punto de liberación. Entonces, si hacemos una sumatoria y representamos estos resultados en función del tiempo de arribo desde que se liberan las partículas a la zona 2, en la región de Yucatán, entonces tenemos del lado izquierdo los datos del HYCOM y del lado derecho los datos de los patrones obtenidos por los SOMS. El primer panel son los experimentos sin viento, el segundo considerando el 1% del viento y el tercero considerando el 2% del viento. Entonces, aquí hay tres cosas importantes que resaltar. Bueno, pero previo a esto, los resultados obtenidos con los patrones, si pueden observar, son muy similares o prácticamente iguales a los obtenidos con los datos del HYCOM. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? En particular, trasladando estos resultados en el contexto del sargazo y de poder tener un sistema de alerta temprana, es que en promedio, una vez que se liberan las partículas en el Atlántico norecuatorial, independientemente del mes en el que estas sean liberadas, tardan aproximadamente entre 3 y 4 meses en llegar a la región del Caribe, de las costas de Quintana Roo, ¿no? Al menos necesitan un forzamiento del 1% para que haya una cantidad significativa de partículas en esta región. Y podemos identificar dos temporadas importantes, ¿no? En donde, si observamos el eje de las X, tenemos los meses de llegada y en el eje de las Y tenemos los meses en que se liberan las partículas. Podemos ver que las partículas, como se los había mencionado un poco, liberadas en los meses de otoño-invierno, llegan en los meses de verano y otoño.
Sin embargo, las partículas que se liberaron en los meses de primavera, entonces tenemos que llegan a la región 2 en los meses de verano y otoño. ¿Esto qué quiere decir? Que coincide con las observaciones. Aún nos faltan hacer estudios y pruebas, pero bueno, al menos hasta este punto, digamos que los modelos numéricos nos están dando ciertas herramientas para poder no predecir, sino dar un panorama general de cuál es la trayectoria del sargazo, ¿no? En términos numéricos, ¿no? Recordando que los modelos numéricos no dejan de ser herramientas con cierto rango de error, ¿no? Otro resultado importante es la contribución del viento, no solo local, ¿no? Esto es un estudio regional de mesoescala en donde se consideran diferentes condiciones climáticas, ya también lo mencionaban. El mapa que está aquí arriba a la izquierda de su pantalla es un promedio de las condiciones de viento que se utilizaron para los experimentos, pero tenemos también otros índices como la NAO, la ubicación latitudinal de la zona de convergencia intertropical y otra dinámica atmosférica un poco más local, ¿no? Como las diferentes oscilaciones en la presión y el paso de diferentes ondas tropicales. Entonces, bueno, en resumen, tenemos aún mucho trabajo por hacer, pero hasta este punto podemos decir que las estructuras coherentes climáticas, las estructuras coherentes lagrangianas climáticas, sí logran identificar estas trayectorias recurrentes del sargazo, porque las partículas pasan por ahí. También encontramos que si no hay un forzamiento, al menos por parte del viento, persistente, no o suficientemente intenso, las partículas no logran pasar estas barreras de transporte. Existe una relación significativa entre la acumulación de partículas en cada una de las zonas, sin olvidar que esto es un estudio climatológico, ¿no? Y las diferentes, y que este forzamiento atmosférico va a determinar la región de acumulación de las partículas. Ahora, específicamente para el Caribe mexicano, ¿no? Las partículas llegan a las costas de Quintana Roo cuando entran al oeste de la plataforma del canal, es decir, sobre la plataforma que está pegada a Honduras y Nicaragua, ¿no? O adyacente a Honduras y Nicaragua. Las barreras de transporte no se cruzan a menos que haya al menos un 2% de intensidad del viento. Estas partículas numéricas que se liberan en otoño e invierno, con el 1% del viento, son las que llegan a la península de Yucatán en primavera del siguiente año, y las partículas liberadas en los meses de primavera necesitan al menos un 2% del viento para que lleguen a la península de Yucatán en el verano de ese mismo año. Y bueno, la idea es poder contribuir un poco al entendimiento de todos estos fenómenos que han ocurrido en estos últimos años. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué comparar todo el tiempo las salidas del HICOM con los del SOMS? La idea es poder tener un sistema de alerta temprana, no de corto plazo, sino de meses de anticipación. Esto con el fin de que las instituciones que tengan que tomar decisiones, que tengan que organizar logísticas, etcétera, tengan tiempo de poder tomar medidas de adaptación, ¿no? No, decía Brigitta hace 8 días, ¿no? No sabemos si esto va a dejar de estar o no, o va a dejar de llegar o no, ¿no? Pero bueno, esto es un poquito de lo que hemos hecho. Les dejo unas peliculitas
disculpen los saltos, pero todavía estamos en el detallado de las imágenes. Pues por mi parte es todo, les agradezco mucho. Gracias, doctora, bueno, nos está compartiendo justo esta animación, por compartirnos estos aspectos relevantes sobre la trayectoria del sargazo en términos numéricos, cómo tiene la contribución del viento y pues sobre todo que, digamos, toda esta generación del conocimiento pues va para las alertas tempranas, ¿no? Muchas gracias, doctora, por todo eso que nos compartió para la comunidad. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que puede ser a través del chat o puede ser levantando la mano virtualmente. Vamos a ver si por el momento tenemos algunas, si no se nos van acumulando después, doctora. A mí me llegó bueno, ya tenemos algunas. Primero la que me llegó a mí de forma directa. Luis Espinosa pregunta, ¿han tenido acercamiento con las autoridades? No, aún no. Queremos como cerrar este proyecto numérico para que en el momento que tengamos un producto que ofrecer, que no sea, o sea, un producto que no sea ciencia, ¿no? Un producto que las instancias que toman las decisiones puedan utilizar. Entonces, creo que podremos llegar y acercarnos con las instancias, ¿no? Son resultados que estamos en vías de que se publiquen, de generar un producto para que el público en general pueda tener acceso, ¿no? Claro, ok. Gracias, doctora. Sí, justamente el proceso de la investigación y llegar de esos resultados ya a la parte de las personas que toman decisiones, pues es todo un proceso. Gracias, doctora. Aramis pregunta, dice, soy profesor de la Universidad de Panamá. En nuestro país normalmente el sargazo llega a nuestras costas en diciembre, febrero y marzo, cuando tenemos influencia de los vientos del norte. Pero en los últimos años hemos tenido arribazones en julio cuando los vientos prevalecientes son del oeste. ¿Alguna idea con respecto a esto? Pues mira, o sea, no hemos hecho, o sea, ahorita les mostré los resultados para una zona, ¿no? Um, no hemos hecho todas las regiones que definimos, ¿no? Porque como pueden ver así es un montón de información que estamos tratando de, ¿no? Pero yo, yo creo que estos cambios en las condiciones atmosféricas, ¿no? Están siendo como el principal motivo por el cual, ¿no? La dinámica del sargazo perdón, la trayectoria del sargazo está cambiando, ¿no? Estos movimientos de las grandes zonas de altas y bajas presiones, ¿no? El forzamiento del viento es súper importante en este punto. Y, y bueno, pues todavía, por ejemplo, nos falta considerar, o sea, no podría yo decirle si está pasando esto, ¿no? O sea, como que hay muchos factores que todavía nos faltan incluir. Sí, el sargazo está flotando en el agua, pero qué tanto es movido por el viento, qué tanto va creciendo, qué tanto se desprende, ¿no? Por ejemplo, si es una mancha de sargazo muy grande, qué tanto logra llegar a la costa, qué tanto no, ¿no? O sea, y hay que considerar que este estudio es como de una escala muy grande, ¿no? Todavía falta, otro de los colaboradores están como acercando todo esto a la costa, ¿no? No tengo una respuesta para decir sí es por esto, ¿no? Pero yo creo que las condiciones atmosféricas están definiendo toda esta dinámica oceánica en superficie, ¿no? Al menos. Ok. Gracias, doctora. Gracias, Aravis, por su pregunta. Ingeniero, si hay alguna manita que no he visto o alguna pregunta, por favor, indíqueme. María González dice, bueno, primero la felicito, doctora, por la presentación y pregunta, ¿el efecto de la deriva de Stokes podría incluirse en el modelo? ¿Qué tan relevante sería si ya se incluye el viento? Eh,
Pues está, o sea, al considerar el 2% del viento, ya la estamos considerando, ¿no? Ya la estamos considerando, o sea, no creo que los resultados cambien significativamente, ¿no? O sea, lo que intentamos al considerar el 2% del viento es eso, ¿no? Tomar en cuenta esto de la deriva de Stokes. Ok, de acuerdo. Gracias, doctora. Para quienes están preguntando que se perdieron las primeras partes, lo vamos a tener en nuestro canal de YouTube. Recuerden que ahí pueden ver la retransmisión. Ingeniero, ¿alguna pregunta a mí? Son las que yo tengo de manera directa. ¿Alguna que le hayan llegado? No, de momento ninguno adicional. Ok. Tanto, doctora, si nos llega alguna otra, ¿nos podría compartir su contacto? ¿Dónde podemos ponernos en contacto para quienes quieran charlar más al respecto con usted? Sí, claro, se los pongo en el chat. Mi correo se los puedo escribir aquí. Perdón, no lo puse, pero A través del chat, no se preocupe, doctora, a través del chat. se los pongo en el chat. Creo que aquí alguien más preguntó que a qué se refiere el porcentaje del viento. Ok, sí, creo que le están llegando también a usted. Bueno, contesto y les escribo mi correo. Sí. Se los escribo. Ahí está. ¿A qué se refiere con el porcentaje del viento? Digamos, si tenemos cierta intensidad del viento, al considerar el 1%, estamos considerando, bueno, de acuerdo a los estudios que se han hecho de cuál es la influencia del viento, es decir, qué tanta transferencia de momento le da a las corrientes. Se ha encontrado que la contribución del viento en promedio podría considerarse como del 1% de su intensidad. Entonces lo que hicimos fue agarrar o tomar el 1% de la intensidad del viento para cada nodo de todo el dominio, y entonces eso es el porcentaje del viento, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Es decir, es proporcional. Si tengo regiones donde el viento es más intenso, pues el 1% va a ser mayor que si tengo regiones donde el viento es débil, ¿no? El 1% de un bajo valor de la intensidad del viento, pues es poquito, ¿no? Ahí creo que aquí estaba también lo de la pregunta de la deriva de Stokes, ¿no? Ok. Sí. Influenza. Ok, yo no veo ahorita alguna otra. El ingeniero me comenta que tampoco. ¿Ya no le ha llegado ninguna otra, doctora? No. Ok, perfecto. Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, ya está el correo en el chat por si gustan tener un mayor acercamiento con la doctora. Y pues no nos resta más que desearle, bueno, agradecerle primero. Agradecerle muchísimo su participación el día de hoy, doctora, para cerrar justo este eje temático sobre el sargazo, porque bueno, ya nos dio como todo un panorama mucho más amplio desde todas las perspectivas. Empezamos con la parte pues más de contexto, seguimos con esta cuestión del crecimiento del sargazo y terminamos con esta ruta numérica del sargazo. Muchas gracias, doctora.